Aquí nos preguntan cómo podemos diferenciar desapego emocional de neutralidad. ¿Cómo diferenciar desapego emocional de neutralidad si es que hubiera alguna diferencia? La neutralidad aporta comprensión para la conciencia, mientras que un proceso que se basa en limitación emocional no esclarece, no ofrece comprensión. Entonces, la característica de la neutralidad es precisamente la afluencia de nuestra energía interna, iluminando, alimentando nuestra psiquis, y esa presencia, esa alineación, esa influencia nos brinda precisamente esclarecimiento. Cuando el ser está en una etapa donde logra blindar simplemente sus procesos emocionales, puede ser que los devaneos emocionales no abunden tanto, pero no va a haber armonía, equilibrio y comprensión. El blindaje emocional, el bloqueo emocional, el control emocional no brinda armonía, equilibrio y comprensión, mientras que la neutralidad es la cualidad interior presente en cada uno de nosotros. Cuando nosotros podemos orientar nuestra conciencia hacia esa fuente interior, uno de los beneficios evolutivos es precisamente recibir un tipo de combustible que ningún otro elemento procedente de donde fuese puede brindarnos. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esta diferencia. Ser neutros no significa blindar nuestras emociones y parecer una estatua que nada lo conmueve, porque es un impacto en sentido inverso. Ser una especie de pandereta emocional donde todo nos sacude y nos hace ruido, y blindarnos y tornarnos gélidos son efectos similares. Los extremos se tocan. Por eso el ser tiene que aprender a trascender su fluctuancia, su inestabilidad emocional, no por generar un blindaje, no por hacer un control obsesivo, rígido sobre sus emociones o sobre sus pensamientos o sobre ambas vertientes, sino por aprender a orientar su conciencia psíquica hacia la vida interna y gradualmente pasar a ser permeado y conducido a una relación con la energía que se define como neutra, donde el individuo comprende en profundidad al mismo tiempo que supera los extremos de la fluctuancia, de la ambigüedad, de la inestabilidad. Hola, nos dicen, hola, ¿para quién fue? Por favor, ¿cómo salirse del modo carencias en todo aspecto? La ley del sustento es quien regula todo aquello que tiene que estar presente en nuestra vida. Y cuando decimos todo aquello, hablamos de un modo muy amplio. Es todo aquello que tiene que ser por algún motivo material constitutivo en todo aquello que tenemos que transitar, que enfrentar, que superar o que alcanzar de algún modo. Entonces la ley del sustento es quien regula esto. Las carencias, la ley de karma, ¿sí?, las pule, las regula, las lleva al punto adecuado en cada momento a través de esta ley del sustento, que opera a través de 3 subsidiarias, que son la ley de necesidad, la ley de correspondencia y la ley de manifestación. Entonces, todo lo que aparece en nuestra vida, no importa el tipo o condición que estuviésemos señalando o hablando, la ley de karma la regula a través de la ley del sustento. Entonces, es muy importante que el ser no esté especulando a ver cómo hace para que su vida sea tocada por la abundancia. Porque en realidad no hay nada que no sea abundancia, solo que nosotros tenemos una dificultad para adherir
al tipo de abundancia que se hace presente continuamente. ¿Por qué? Porque la ley de karma jamás deja de abastecernos de aquello que estamos necesitando en una etapa en particular. Entonces, si el ser se abre profundamente a aceptar lo que la ley de karma, lo que la vida coloca, ¿sí?, para él, tiene resuelta gran parte de toda esta situación. Al aceptar lo que la vida coloca, estoy aceptando aquello que la ley del sustento, como subsidiaria de la ley de karma, me está brindando. Ahora, si mis expectativas, ¿sí?, pueden llegar a ser obsesivas, ¿sí?, totalmente obsesivas, ¿sí?, no condicen, no me permiten entender que lo que estoy necesitando en ese momento, ¿sí?, no tiene que ver con mis expectativas, con mis ambiciones, con aquello que quiero desear alcanzar, con lo que quisiera por el motivo que fuese que lo quisiera. Entonces, el ser cuando cambia su relación en función de aceptar lo que la vida coloca, lo que quiere decir aceptar lo que su propia conciencia interna le está ofreciendo, porque la vida en general, con mayúsculas, las leyes de la energía que operan siempre, ¿sí?, no están en contraposición, por el contrario, con nuestro propio ser interno, con nuestra vida interna. La vida universal y única y nuestro ser interno, nuestra conciencia interna, contemplan y se complementan en un mismo sentido circulatorio. Entonces es muy importante entender que más allá de nuestras limitaciones para comprender lo que necesitamos, tenemos la garantía de una vida única, de aspectos profundos y superiores de la energía que nunca van a dejar de colocar para nosotros lo que es necesario, incluso aunque nuestro ego y la personalidad de la cual se sirve el ego no puedan abarcar y comprender realmente esa genuina necesidad. Entonces, cuando cambio mi relación con la vida interna, cuando cambio mi relación con la voluntad de la energía, ya sea a través de mi propio núcleo interno, en relación a mi núcleo interno o a la voluntad cósmica universal, automáticamente esa ley del sustento va a trabajar con las características que ese cambio de posición, de actitud, me están permitiendo. Entonces, no hay ninguna intención por las leyes cósmicas, por la voluntad de la energía, de esclavizarnos en una situación, de llevarnos a un estancamiento evolutivo. Por el contrario, todas y cada una de las limitaciones que la vida nos coloca, las pruebas que la vida nos coloca, todas aquellas cuestiones relativas a lo que queremos alcanzar y no podemos alcanzar, en realidad son estímulos, aunque a veces no los reconocemos ni los aprovechamos, para removernos de la situación en la que nos encontramos y seguir avanzando en términos evolutivos. Por eso aquellos que cambian su relación con la propia voluntad interior, con la propia realidad que la vida continuamente nos propone entender, profundizar, aceptar y luego dar tratamiento, en definitiva, esos van a ver cómo la ley del sustento, con todo lo que involucra, va a comenzar a hacerle otros ofrecimientos. Ahora, no lo estamos diciendo en sentido especulativo, esos ofrecimientos no es a partir de que aceptes todo te va a ir bien, vas a nadar en la abundancia. Recordemos que dijimos que siempre estamos en abundancia. Solo que hay personas que entienden la abundancia solamente cuando hay, ¿sí?, un superávit de riquezas, un superávit de posibilidad de satisfacer deseos, de alcanzar metas egoístas, personales, de llegar al éxito, a la posición y el reconocimiento que deseamos. Pero siempre, ya sea por ausencia, ¿sí?, o por presencia en grado superlativo, lo que la vida nos está dando siempre es sustento, siempre es abundancia. Quiero saber cómo poder ayudar a seres que desean elevar su nivel de conciencia, conectarse con el alma, interactuando, dice aquí, con el reino animal y toda la naturaleza. Está muy bien, y está contemplado kármicamente que se transite así en algunas etapas. Está muy bien intentar elevar nuestro nivel de conciencia. Pero puede haber una trampa en términos kármicos, evolutivos en eso, porque
nuestra tarea para estar encarnados no es elevar nuestro nivel de conciencia. Ninguno de nosotros se encarnó para que su objetivo sea elevar el nivel de conciencia que tiene. En definitiva, y por el contrario, el alma busca que el ser se olvide de sí mismo, que el ego no esté buscando enriquecerse, incluso en términos evolutivos. Cuando el ego aprende a soltar cierto tipo de tendencias, a superarlas, a olvidarse de sí, lo que llamamos en estas charlas el olvido de sí, el olvido de nosotros mismos. Cuando el ego tiene metas superiores y altruistas, cuando la meta personal, incluyendo aumentar su nivel evolutivo, su nivel de conciencia, queda atrás, es cuando realmente él comienza a adherir y a vivir la síntesis que le corresponde para esa encarnación. Entonces, del único modo que nosotros podemos cooperar con personas que podrían manifestar o que nosotros podríamos suponer que desean elevar su nivel de conciencia, es mostrar realmente que ese tipo de metas no tienen ningún sustento. ¿Y cómo lo podemos mostrar? Precisamente con el ejemplo. Que no seamos para esas personas quienes estemos alimentando que debemos perseguir la evolución y la elevación, la expansión o una cualidad determinada en nuestra conciencia. El ser olvidándose de sí mismo logra un índice de permeabilidad, de receptividad, para que su alma pueda conducirlo de un mejor modo en el contexto de las experiencias evolutivas que para ese eterno presente son fundamentales independientemente de que evolucionar sea nuestro camino. ¿Por qué alguien debería ocuparse de ampliar su evolución o su nivel de conciencia si estamos condenados a eso? Y como estamos condenados a eso, en realidad lo que deberíamos hacer es ocuparnos de aquello que la vida fuera revelando, que es nuestra tarea inmediata en esa consecutividad de secuencias que vamos a tener que atender en la materia hasta que desencarnemos. Entonces es muy importante eso, estar atentos para ver qué es lo que la vida me está proponiendo, lo que mi conciencia interna está abriendo como camino, abocar todas mis energías a eso. Y a consecuencia de eso, lo demás se da por añadidura, como decía el instructor Jesús. Entonces, ninguno de nosotros tiene que estar aquí pensando en su evolución. No importa cómo la denominemos, no importa cómo estemos señalando aquello. El tema es que no estemos pendientes de eso. Cuando estamos pendientes de nuestra evolución o de ampliar nuestro estado de conciencia, en realidad estamos enfrascados en un movimiento centrípeto y egoísta, porque incluso aparentemente, siendo una aspiración de orden superior, estar ocupándonos de crecer cuando tenemos la garantía de crecer en función de atender lo que la vida coloca, se torna un movimiento incluso obsesivo, siempre egoísta e incluso obsesivo. ¿Cómo hacer en estos tiempos tan agitados, de tanta prisa, de tanto caos citadino para poder intentar llevar a cabo una espiritualidad práctica? Sin importar el contexto citadino, campesino, rural, semirural, no importa el contexto, para que un ser pudiera avanzar en un sentido genuino hacia la espiritualidad práctica, comenzar a iniciar un proceso de conciencia que lo lleve a eso, él tiene que tener como preámbulo, como factor preexistente a llegar a ese punto de espiritualidad práctica, lo que en estas charlas ustedes habrán escuchado muchas veces definido como vocación interior. La espiritualidad práctica no puede pasar a ser una experiencia genuina si el individuo no tiene vocación interna. ¿Por qué? Porque es la vocación interna la que permite que la psiquis del ser
pueda orientarse, precisamente alimentada por ese polo magnético de la vocación interior, a la búsqueda de la verdad que internamente y ocultamente está pulsando en él. Si no hay vocación interior, el ser no tiene ningún motivo, no tiene estímulo. Quiere decir, al burro le falta la zanahoria para caminar. Es la vocación interna la que permite que cada uno de nosotros pueda tener el incentivo adecuado para buscar donde la mayoría, en un contexto materialista y poco consciente, no buscaría jamás. La espiritualidad práctica es la consecuencia de una búsqueda genuina, de una sintonía genuina, de una alineación genuina con esa fuente interior que es capaz, cuando nos encuentra receptivos y orientados hacia ella de un modo suficientemente estable, de liberar su potencial a través de pensamientos, sentimientos y acciones. La espiritualidad práctica es eso. No es un factor a alcanzar por nuestro espíritu, por nuestra mónada, por nuestra alma. En esos niveles todo está en orden, todo está en armonía, todo está en equilibrio. La espiritualidad práctica pasa a ser una comunión fáctica entre mi psiquis, que se abre profundamente a receptar estímulos internos, y aquellos estímulos internos pudiendo transformarse en patrones vibratorios mentales, emocionales y de acción práctica, obras. Jesús decía, por sus obras los conoceréis. Y se estaba refiriendo a algo más que una casa. Todos sabemos que es así. Entonces, la espiritualidad práctica es la capacidad que un individuo tiene de expresar o de permitir que la ley de servicio se exprese a través de su conciencia. Pensamientos, sentimientos y acciones, alimentados y conducidos por nuestro principio íntimo y espiritual, son ley del servicio. Ley de servicio, lo que significa espiritualidad práctica. Hoy ya no es un práctico espiritual el que confirma que cree en algo. Ya hace años que venimos haciendo el aporte de que las creencias en realidad son las más básicas de las vivencias. Y si uno se queda en el límite de la más básica de las vivencias, que son las creencias, no puede en esta etapa de transición planetaria ser un práctico espiritual. Como mucho se va a acercar a ser un teórico que tiene cierto tipo de condiciones positivas en relación a que su conciencia se identifica teóricamente con algunas cuestiones. ¿Sí? Cuestiones que pueden no ser materialistas, pero en definitiva confirman de un modo rígido la participación de su conciencia en el marco donde tenemos que atender la realidad nutridos por una relación flexible, fluida y permeable con nuestro cosmos interno, con nuestra realidad interior. Entonces, cualquier persona que quisiera ser un práctico espiritual, que trabaje incansablemente, incansablemente, exacto, ¿sí? Incesantemente, queríamos decir, para acercar su psiquis, su conciencia mental y su conciencia emocional, a posteriori, de esa realidad interior, acercarse a la realidad interna. Entonces, el camino, la puerta hacia la espiritualidad práctica está más cerca, y a medida que podamos sostener esa incesante búsqueda de reducción de distancias vibratorias y magnéticas con lo que somos internamente, vamos a comenzar, incluso sin saberlo, a ser herramientas a través de las cuales fluya la cualidad o condición que esa fuente interna, que esa fuente espiritual presente en lo más profundo de nosotros, puede ofrecerle al mundo. Hay varias preguntas aquí relacionadas con algo que muchas veces tocamos, incesantemente tocamos en estas reuniones aquí, en otros países, y que parece ser un tema que está ocupando cada vez más un lugar en este interrogante sociocultural, que es la educación. ¿Sí? En el momento actual, ¿cuál sería el rol docente? ¿Cuál es el desafío de la educación? Tengamos en cuenta que
todo proceso relacionado a lo cultural, a lo educativo dentro de lo cultural, y en ese contexto a lo que se conoce como docencia o los docentes, ha tenido que pasar por diferentes etapas. Nuestra comunidad cultural planetaria, en las últimas etapas, lejos de poder ampliar ese plafón, de llevarlo a un nivel de elevación, lo más cercano a un proceso de sublimación, estancó ese aspecto de la cultura con una total intención de no ofrecer posibilidades de esclarecimiento y liberación de los seres que en ciertas etapas quedan en manos de lo que llamamos sistema educativo. Entonces, ¿cómo tendría que haber sido para esta transición el sistema educativo? ¿Qué tendría que haber sido un docente? Un docente fundamentalmente tendría que haber sido un filósofo que dentro de esa gran condición abarcativa de la filosofía, si fuera necesario, pudiera ofrecer referencias de otros aspectos de la realidad con los cuales tenemos que ensayar, pero siempre enmarcados, siempre enriquecidos de una genuina filosofía. Y eso no ocurrió. El sistema educativo jamás pondría algo tan importante como la educación en manos de filósofos que algunos tuvieran características matemáticas, ¿sí? de dominio, de sabiduría matemática, o de la que fuera. Cualquiera de las ramas de la educación tendría que estar en manos de filósofos. Pero ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el cuello de botella? Que lo que sí acepta nuestra cultura planetaria y el régimen de educación respecto a lo que se entiende como filosofía, no es filosofía. Y aquí los filósofos me van a odiar y me vienen odiando hace mucho tiempo, porque el filósofo tiene que tener un compromiso que se refleje de un modo sólido y estable en términos éticos y morales. Entonces, el filósofo no puede estar supeditado, no puede estar controlado, no puede responder al orden circulatorio negativo y sombrío que un régimen educacional busque imponernos. Entonces, la mayor parte de los filósofos, ¿sí?, tienen un título bajo el brazo, pero en términos efectivos no pueden ser auxiliares, debidos auxiliares, óptimos auxiliares, de lo que la filosofía debería revelar, ¿sí?, o considerar, que es un amor profundo por la verdad y el conocimiento relacionado a la verdad. Entonces, la educación hace agua porque está previsto, todo el régimen educativo está previsto para no liberar las conciencias, para no ofrecerle luz a las conciencias. Por eso, para el régimen educativo, uno de los nombres equivalente a estudiante es alumno. Y siguen nombrando a los estudiantes como alumnos. Y realmente hay una carga oscura, porque alumno significa sin luz, y no importa en cuál de los estamentos, de los 3 estamentos generales de la educación se encuentre ese ser, sigue siendo un alumno. Claro que algunos llaman estudiantes, ¿sí?, que está muy bien, ese es el término, un estudiante. Entonces, el sistema quiere alumnos y quiere que salgan del sistema que contiene esos alumnos y los limita, en esa condición de seres sin luz, porque los confirma como entes psicofísicos. Cuando un ser sale de cualquiera de los niveles de educación para pasar al otro, o llega al máximo que los niveles de educación pueden ofrecer, sale confirmado brutalmente como mente, centro emocional y cuerpo físico. Quiere decir, un ser psicofísico. El sistema educativo no confirma a los seres como luz, como esencia, como conciencia, como vida cósmica. Los confirma como entes psicofísicos. Es más, regula de un modo macabro su paso por el sistema educativo a través de calificaciones que son macabras, sin entender que cada ser es diferente y que ninguna calificación sirve para señalar lo que un ser es. Hay seres que pueden pasar por cualquiera de los niveles de la educación con las peores calificaciones
y eso no los hace los peores de los seres. Pero el sistema educativo, buscando que nosotros nos comparemos y entremos en una competencia brutal e instintiva, nos ofrece calificarnos para que comamos entre nosotros, para que nos destruyamos entre nosotros en una guerra que no va a tener fin, porque cuando salimos del sistema educativo que nos dijo que somos aquella calificación, vamos a buscar trabajo con los mismos parámetros, donde vamos a buscar que los califiquen, vamos a buscar ser mejores que el compañero de trabajo, vamos a buscar obtener un puesto que deseamos, que anhelamos y que creemos que es para nosotros porque tenemos una capacidad superior al otro. Entonces, el sistema educativo, como está planteado, no sirve para nada. Ahora, si la pregunta es, ¿puede mejorar? No, no puede mejorar. Porque el poder, como está planteado a nivel mundial, el poder mundial se nutre del sistema educativo. Los seres no tienen libertad genuina. ¿Qué es un ser libre? Un ser libre es un ser que no tiene filtros, no tiene impedimentos, no tiene interferencias para liberar su esencia interna en pensamientos, sentimientos y acciones. Y el sistema nos encalleció, nos robó esa posibilidad. Claro que el sistema nos hizo ejercitar, cada uno con sus posibilidades, ciertos mecanismos racionales, analíticos, comparativos, especulativos, con mucho éxito. Quiere decir, nos convenció de que el análisis, ¿sí?, la razón, la comparación y la especulación son herramientas que realmente nos pueden llevar a prosperar y alcanzar aquellas metas personales, individuales y egoístas que la mayoría tiene y que consideran muy sanas porque hay que tener ambiciones. ¿Cuánta gente se jacta de ser ambiciosa? Quiere decir, yo tengo un motivo para vivir, tengo ambiciones, yo quiero alcanzar ciertas metas, ¿sí? Quiero llegar a una cierta posición y no se da cuenta que eso está hablando de ellos como un cómplice absolutamente encallecido del poder materialista que a través del régimen de la educación nos impusieron. Actualmente, la mayor parte de las personas está totalmente insensibilizada respecto al traumatismo que nos impone la educación. Entonces, ese traumatismo, ya a lo largo de generaciones, antes de ir al colegio, quiere decir de lo que se entiende como régimen educativo, ¿sí?, oficialmente, eso ya lo estamos plantando en la familia. Cuando los hijos hoy nacen en el contexto familiar, lo que ven, de modo general, con excepciones que son muy loables, ¿sí?, lo que ven en general son padres y madres que tienen aquella proyección impuesta por el régimen educativo en el momento en que ellos mismos fueron tratados como alumnos. Entonces, los niños van creciendo antes de ir a la salita de 3, de 4, al jardín, a la primaria, después todo lo que sigue. Los niños ya están siendo permeados por esa energía, están siendo invadidos por esa energía, están recibiendo, ¿sí?, un tratamiento que los va a insensibilizar respecto a su verdadero potencial, que no es material, no es psíquico. El verdadero potencial de un ser se da en función de la sintonía interna que él pudiera alcanzar, quiere decir, de la comunión que él pudiera alcanzar con su propia vida interior. Sin embargo, en ese contexto, prácticamente podríamos decir que no hay seres que hayan recibido una genuina educación en nuestra civilización. Hay seres que sí han tenido un profundo deseo, por llamarlo así, un profundo anhelo, una profunda sed de libertad, y han sido menos permeables para el encallecimiento que el sistema educativo les ha ofrecido o busca ofrecerles. Esos seres se están ocupando en este momento de entender la realidad planetaria de un modo diferente. Se están ocupando de estar un domingo donde podrían ir a pasear por la plaza, ¿sí?, o quedarse tomando mate, de estar aquí en una sala de teatro escuchando esto. Entonces, es muy importante entender que el sistema educativo no pudo torcerle el brazo a todos, pero lo va a seguir intentando. Entonces, si tengo un hijo que en breve, al corto plazo, tiene que ir hacia el sistema educativo, tengo que plantearme cómo tratarlo para compensar del modo más elevado lo que ese sistema educativo busque implantar en él, busque instalar en él.
Entonces, ¿qué le puedo ofrecer? Lo único que le puedo ofrecer es un ejemplo genuino de búsqueda de la verdad, de búsqueda de sintonía y alineación interior. Un padre, una madre, una familia, ¿sí?, que contiene a un niño en un marco de búsqueda genuina de luz y verdad, va a aportarle una herramienta, va a instalar en él una semilla que en algún momento puede quedar soslayada, puede quedar en latencia excesiva, pero si la recibió en los primeros momentos, en las primeras etapas de su vida, aquello va a quedar latente y oculto en él. Y en algún momento, el despertar de esa energía que recibió está garantizado, porque aquel que no lo recibe va a tener un trabajo muchísimo más duro para encontrar el camino hacia ese aspecto de la realidad. ¿Cómo percibir la diferencia entre los excesos de pensamientos obsesivos y un pensamiento que ayuda a la expansión de la conciencia interna? Cada uno redacta la pregunta, el aporte, como lo va sintiendo, pero hacemos una observación. El proceso de pensamiento que nosotros, o el grado, tenor o condición, cualidad de pensamiento que vamos tramitando, no ayudan a la expansión de la conciencia interna, sino precisamente la conciencia interna es quien busca, al encontrarnos alineados y receptivos, estimular nuestra sustancia mental para que ensayemos la vivencia de la emergencia de un pensamiento superior en el marco de una sustancia mental a la cual tenemos que llegar a un grado de permeabilidad, de plasticidad y de traslucidez. La materia mental, la sustancia mental de la mayor parte de los seres de la superficie de la Tierra es opaca, le falta flexibilidad, no es traslúcida. Por lo cual, los únicos pensamientos que pueden emerger, instalarse en esa poca plasticidad y opacidad de la sustancia mental humana, son pensamientos vibratoriamente bajos, magnéticamente bajos, pensamientos egoístas, pensamientos que no son altruistas, no son elevados. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar estos pensamientos obsesivos de aquellos pensamientos que podrían ofrecernos un indicio de que nuestra mente está abierta gradualmente a la luz interna, a la vida interna, a la conducción interna? Primero porque vamos a ser entrenados en un proceso que hoy es fundamental en la transición planetaria, que es la capacidad de percibir diferencias vibratorias y magnéticas. Ya hace tiempo los seres humanos más receptivos están empezando, sabiéndolo o no, percibiéndolo o no, están siendo llevados a un entrenamiento de diferenciación de patrones vibratorios. Cualquier elemento, antes de ser lo que aparenta para nosotros, es vibración y magnetismo. Quiero decir, cualquier elemento, antes de configurarse para ser reconocido por el mundo de los sentidos, primero es un patrón energético descompuesto en vibraciones y magnetismo. Entonces, nosotros lo que tenemos que aprender a medida que esta gran ilusión que buscan imponernos avanza, crece y se fortalece, es aprender a reconocer esos patrones vibratorios y magnéticos. Un pensamiento superior tiene un patrón magnético y vibratorio de índole diferente a aquel pensamiento egoísta, tóxico, desequilibrado. Entonces, muchas veces los pensamientos en sí mismos son como una escenografía semejante. Un ser puede declarar que piensa algo en particular y eso no garantizar que ese pensamiento es una herramienta, ¿sí?, o una influencia en el campo de la sustancia mental de su propia alma. A veces los pensamientos son muy semejantes, pero tienen origen diferente. No es lo mismo un pensamiento que aparentemente es positivo o puede serlo, que surge de nuestra relación con el mundo material, que un pensamiento de orden superior, aún mayor a lo positivo, que se nutre de la energía neutra de nuestra conciencia interna, mínimamente de nuestra alma. Entonces, un pensamiento semejante a otro
puede tener una gran diferencia en función de la fuente que lo está alimentando, que lo está conduciendo. Entonces, cuando en nuestra conciencia tenemos pensamientos obsesivos, cuando se habla de pensamientos obsesivos, estamos hablando también de un complemento emocional que también alimenta y retroalimenta esa obsesión, esa compulsividad. Pero yendo al pensamiento, que es la base de la pregunta, cuando tenemos pensamientos obsesivos, hay un síntoma muy interesante que nos puede permitir definir el rango de esos pensamientos. ¿Cuál es? La congestión de los mismos. Un ser que tiene características obsesivas no para de pensar, no puede dominar la razón, incluso al punto tal de que se torna compulsivo, racional y obsesivo. Entonces, cuando un ser lo que está transitando y está tramitando son pensamientos alimentados por su vida interna, esos pensamientos tienen una estabilidad suficiente, no están en un campo de congestión de ideas y pensamientos, por el contrario, se nutren y se administran entre sí a partir de generosos espacios de silencio. Un pensamiento de orden superior tiene silencio que lo precede, ¿sí? O que lo antecede y luego que lo precede. Un pensamiento genuinamente interno, quiere decir alimentado por la vida interna, a consecuencia de la influencia interna, cuenta con silencio antes de emerger como pensamiento y con silencio una vez que se manifestó, emergió. ¿Por qué? Porque el silencio es la cualidad que sirve para administrar el efecto adecuado por la vida interna sobre la sustancia mental. Quiere decir que un ser que vive en un compulsivo tren de pensamientos incontrolables, tiene una muestra clarísima de que no son elementos que estén en la sustancia mental administrados, estimulados y ofrecidos por la propia alma, sino que son la consecuencia de su identificación incontrolable en muchos casos ante las fuerzas de la materia que generan en él ese tren de pensamientos que son esencialmente materialistas y que no tienen luz para liberar. Un pensamiento de orden superior, sujeto en un marco de silencio adecuado, siempre libera luz. Lo mismo que un sentimiento de orden superior, que se va a dar en el contexto de una quietud como un símbolo vibratorio y magnético, no como inmovilidad, del mismo modo que cuando decimos silencio no hablamos, ¿sí?, de mutismo histérico. Mutismo es una cualidad o una condición a ensayar acá en la materia. Me callo a la boca, me coso los labios y estoy mudo. Y me quedo inmóvil y estoy quieto. Mientras que estas condiciones de quietud y silencio representan lo contrario. Silencio es una dinámica profunda que se debe encontrar en la palabra, en el pensamiento, en la acción misma, lo mismo que quietud. Entonces, para diferenciar esto, tenemos que tener esta cuestión que hablamos hace un rato, que definimos como vocación interior. Si no tengo vocación interna, mi entrenamiento exclusivamente está dado y sostenido por una relación con las fuerzas materiales. Entonces, en esa relación con las fuerzas materiales, en la que se encuentra casi toda la humanidad, voy a parecer un ser normal. Porque la normalidad, precisamente, es que la mayor parte de la humanidad no tiene pensamientos superiores alimentados por un genuino silencio, ni sentimientos estabilizados y elevados que tengan base en una quietud emocional genuina. Entonces, la única manera es que yo no siga respondiendo y no me identifique con el patrón cultural, ¿sí?, y de los patrones de vida y de conducta generales de la humanidad de la que formo parte, sino que de algún modo haya avanzado para definirme, ¿sí?, aunque no estoy acá para vivir definiéndome, pero para definirme, por usar un término que nos permita centrar la mira, definirme como un pionero, como un ser que está buscando algo que profundamente necesita encontrar, y no para ser más, ser mejor o ser más evolucionado, porque ya su vida interna lo está estimulando en un contexto de receptividad que incluso él puede no conocer todavía muy conscientemente, para que busque
lo diferente, para que él esté abierto a lo diferente, para que pueda abrazar con una intención genuina y elevada lo desconocido. Entonces, aquel que tenga realmente una vocación por abrazar lo desconocido, por conocer lo desconocido, aquel que tenga vocación interna, que es prácticamente decir lo mismo, él va a poder encontrar las herramientas y la asistencia, el respaldo adecuado para comenzar a diferenciar movimientos psíquicos alimentados por las fuerzas de la materia, ¿sí?, o actividad psíquica que responde a la influencia de su propia conciencia interior. Aquí nos preguntan si la conciencia nos muestra el regreso al hogar, ¿sí? Nosotros somos la conciencia, el ser y la conciencia es lo mismo. Y cada etapa que vamos transcurriendo, cada ciclo cumplido, nos va llevando a una relación más elevada y más profunda con lo que se conoce como ley de retorno. Nosotros estamos como humanidad en un contexto muy particular, porque hemos, por un lado, llegado a tocar fondo en las experiencias materiales, pero curiosamente también estamos siendo estimulados a comenzar una curva de elevación y síntesis. Entonces, en este planeta que es tan heterogéneo, en una humanidad tan heterogénea, esta cuestión de que algunos están yendo a lo más profundo del foso del materialismo, mientras otros están elevándose en la curva de la elevación y la síntesis, nos lleva a entender que esa elevación y síntesis se da en función del crecimiento y la estabilidad que la conciencia va logrando, la recuperación del vínculo cósmico perdido. Entonces, esta cuestión del regreso al hogar debe verse como precisamente la vivencia, ¿sí?, y la adhesión al orden circulatorio de la ley del retorno. Todos nosotros tenemos que superar instancias de inmadurez, ¿sí?, instancias a veces desgarradoras de ignorancia, para trascendiéndolas comenzar a ser llevados a retornar a niveles subjetivos, pero habiendo trascendido esa ignorancia, esa ingenuidad, esa falta de antecedentes evolutivos. Entonces, a medida que vamos trascendiendo todo ese proceso como conciencias, quiere decir, pasando por todos los escalones de la ascesis que infinitamente se nos van a proponer, a medida que vamos llevando adelante ese proceso, a través de la ley de retorno vamos llegando a aquello que Jesús decía o definía como la casa de mi Padre tiene muchas moradas. Entonces, algunas moradas son muy crudas, contundentes, están regidas por la ley de karma, y otras moradas trascienden esa crudeza, esa contundencia de experiencias, a veces muy duras para la conciencia, y como decía el instructor Jesús, ¿sí?, mi casa o la casa de mi Padre tiene muchas moradas. Entonces la ley de retorno lo que hace es conducir la conciencia gradualmente a pasar por esas infinitas moradas que tiene la casa del Padre de aquel que patentó la frase. Aquí hay una referencia a lo que acontece con los seres cuando desencarnan. Entiendo que los seres que desencarnan actualmente no van al campo astral y se redireccionan hacia otros planetas. ¿Debemos pensar que los seres que desencarnan en otros planetas son redireccionados al nuestro, así como otros mundos? Casi parece una declaración. ¿Vieron estos intercambios estudiantiles que hay? ¿Sí? No desestimamos que existe continuamente a lo largo de los ciclos de nuestro planeta y a nivel cósmico sideral, esto se repite con distintas características, esta cuestión del ingreso de conciencias que provienen de otros campos siderales, de otros campos planetarios, sistémicos, galácticos, quiere decir, de distintos lugares del cosmos, planos, niveles y dimensiones varias. Pero no es una regla particular, ¿sí? Está desencarnando gente acá y mandan otros para acá, de otros planetas.
si bien, insistimos, el intercambio, y no tanto intercambio porque no se trata de intercambiar, sino que el fundamento de esa migración tiene que ver con necesidades evolutivas, no es un intercambio, te mando 3, vos me mandás 3, te mando 20, vos me mandás 19. No es un intercambio, no tiene como sentido, fundamento y respaldo. Un intercambio no es por ahí. Pero sí, según las etapas y los ciclos, un planeta puede tornarse un campo receptivo a partir de tener las condiciones, cuando inicia una etapa nueva, de poder ofrecer el campo de experiencias que algunos seres pueden estar necesitando en distintas partes del cosmos. Eso estuvo siempre garantizado, siempre fue así. Hay seres que no pueden ingresar a un planeta hasta que ese planeta no ingresa en una fase particular, que es lo que ocurre en la Tierra actualmente. Actualmente hay seres que están en lo que podríamos llamar un compás de espera a nivel galáctico para ser traídos por jerarquías cuando la Tierra trascienda la transición planetaria y esos seres puedan encontrar en la futura superficie terrestre, bajo ley evolutiva superior, las condiciones que evolutivamente necesitan y que ahora son contrarias a su necesidad porque no necesitan estar en un contexto kármico en transición, sino ingresar directamente en un campo regido absolutamente por ley evolutiva superior o ley de ciclos. Ahora, respecto a quienes desencarnan hoy en el planeta, están desencarnando y no van a tener la oportunidad de volver a encarnar con este mismo código genético, porque ser que esté desencarnando hoy en la transición terrestre de superficie pasa a ser tratado de un modo en particular que puede involucrar distintas tendencias y opciones. Algunos van a ir a contextos más avanzados, otros van a ir a contextos más semejantes a la actual condición terrestre y otros van a ir a contextos mucho más primitivos que incluso pueden involucrar como opción participar de algún modo, ser reinsertados de algún modo en esferas animales, vegetales o minerales. Esto no quiere decir que retrocedan evolutivamente, después lo podemos aclarar. Entonces, los seres que hoy desencarnan no pasan periodos extensos como ocurría en el ciclo anterior, ¿sí?, donde un ego desencarnado, porque no es el alma, no es el espíritu, los espiritistas tienen un grado de distorsión respecto a eso, el espíritu no va al plano astral. El alma no va al plano astral. El alma y el espíritu nunca se mueven del plano donde están polarizados. Quien va a distintos niveles a hacer la experiencia que se conoce como pasar por ley de muerte, que tiene 3 etapas de disolución. Primero muere el cuerpo etérico físico, luego el cuerpo astral emocional y finalmente se disuelve el campo mental, lo que quiere decir que el ser termina de desencarnar, porque la personalidad de la cual se sirvió cuando estaba encarnado tenía esos 3 niveles. La personalidad es una entidad psicofísica que responde a 3 leyes, las leyes tridimensionales y kármicas. Entonces, los seres que desencarnan hoy, los egos, porque es el ego el que encarna y es el ego el que desencarna, primero pasan por la ley de muerte etérico-física, luego se concentran transitoriamente por un periodo muy, muy, muy corto, ¿sí?, en el campo psíquico, quiere decir, en el campo astral y en el campo mental, porque el ego no se concentra exclusivamente en el campo astral cuando desencarna. ¿Por qué? Porque el cuerpo mental todavía no fue disuelto, del mismo modo que no fue disuelto el cuerpo astral. Entonces, de pasar una personalidad, ¿sí?, trinaria, cuando está encarnado, la ley de muerte lo lleva a concentrarse en un contexto binario, quiere decir psíquico. Primero, cuando va a pasar por ese pequeño periodo, el ego en el campo psíquico, primero va a disolver o va a vivir la disolución del cuerpo astral y finalmente del mental. Ya no, como decíamos, de un modo extenso, como en el ciclo anterior, que un ego podía pasar 100 años, 200 años, 600 años, 1000 años en el campo psíquico del planeta antes de vivir la disolución de su conciencia psíquica. El ego no es la psiquis, el ego no es el cuerpo físico, el ego no es la personalidad, que es la combinación psicofísica del ser. El ego es energía que administra el alma para intentar avanzar en el dominio de las leyes de la materia.
Entonces, en cuanto un ser desencarna hoy, pasa pequeños periodos, decíamos, por el campo psíquico del planeta, por el plano astral y el plano mental. Inmediatamente, agotado ese pequeño periodo, el ego va a ser llevado a distintas y potenciales opciones. Si la mónada, quiere decir el espíritu, que es herramienta indirecta a través del alma de ese ego, no va a vivir lo que se llama rescate o migración, ¿sí?, con los cuerpos de la personalidad, ese ego va a ser asimilado como energía por el alma, y el alma a su vez va a ser asimilada como energía a través de una ceremonia, ¿sí?, de absorción por parte de la mónada, del espíritu. Ahora, si esa mónada estuviera asignada para poder llevar a una nueva etapa los vehículos de la personalidad, ese ego va a ser transmutado y habilitado para mantener también en una personalidad transmutada, ¿sí?, y llevado a un grado de sublimación que hoy es imposible, para que siga en el ciclo venidero del planeta como una herramienta directa de la mónada y del alma. Entonces, algunos van a ser migrados, otros van a ser disueltos como egos. Ojo, egos. El ser es imperecedero, la conciencia es eterna, es indivisible. Entonces, estamos hablando de egos solamente. Entonces, en la actual transición es muy dinámico. Los seres desencarnan y luego de un periodo relativo, pero siempre corto, van a ser encaminados, migrados o incorporados a distintas fuentes de energía en función de las condiciones que hubieran evolutivamente alcanzado. Aquí nos preguntan respecto a la percepción humana del tiempo, pasado, presente y futuro, entendiendo que vivimos en un eterno presente. ¿Cómo se genera esa percepción? Iniciamos la respuesta aclarando que no vivimos en un eterno presente. Deberíamos vivir en un eterno presente. No vivimos en un eterno presente. ¿Por qué decimos tan contundentemente que no vivimos en un eterno presente? Porque lo más cercano que estamos del eterno presente es la actividad estable de nuestra alma. Nuestra alma sí vive en el eterno presente. ¿Por qué? Porque nuestra alma no está desfasada. Nuestra alma no está presa de la inercia. Nuestra alma vive en una actualización perfecta en función de las energías que son vertidas desde los niveles superiores sobre ella. Somos nosotros los que no vivimos en el eterno presente. Tenemos una partícula interna que vive en la perpetua y perfecta actualización de su relación con las leyes cósmicas, pero nosotros como egos encarnados estamos absolutamente desfasados. Somos el peor y más ordinario de los relojes chinos que puede existir en términos de tiempo y espacio. Entonces, nosotros estamos lejos de ese eterno presente en la medida que todavía seguimos obsesivamente optando porque la realidad asuma las formas que nuestras expectativas y deseos buscan imponernos. El alma vive en un eterno presente precisamente por no cargar con las interferencias que como egos todavía no supimos superar. Entonces, el tiempo y el espacio son aspectos kármicos que no se viven bajo otras leyes. Cuando una humanidad supera la ley de karma y pasa a leyes superiores, no tiene relaciones con espacio-tiempo. No existe el espacio-tiempo. Y uno puede decir, pero ¿cómo puede ser si toda nuestra vida la podemos regular en función de las experiencias de espacio-tiempo? No nos podemos imaginar una vida donde el espacio y el tiempo no ocupen el lugar que ocupan ahora
¿sí?, no tengan la influencia que hoy tienen, no nos impongan las limitaciones que sí hoy nos impone esta dependencia espacio-temporal. La energía cronológica y la energía espacial es lo que es en función de colocar un aditivo, un componente, un accesorio perfecto en el marco de las pruebas y los aprendizajes kármicos. Cuando un ser supera la etapa donde tiene necesidad de participar de un campo kármico, automáticamente una de las cuestiones con las cuales no va a tener que trabajar es con las leyes de espacio-tiempo. Por eso las culturas más elevadas a nivel cósmico no viajan por el espacio para ir de un lugar al otro, no tardan en llegar de un lugar al otro. Porque no viajan, no tardan en llegar. ¿Y cómo es eso? Lo que estas culturas cósmicas de orden superior hacen es lograr un nivel de sintonía con una coordenada cósmica a la cual su conciencia se va a ligar. Entonces no viajan para ir a un lugar, simplemente en su propio eje de conciencia sintonizan esa realidad y automáticamente están participando de esa realidad. No son invasivos, como si lo seríamos nosotros, haciendo un viaje a un lugar, esperando conquistarlo, ver qué hay ahí. Una conciencia de orden superior, lo que podríamos llamar tardar en llegar a un lugar, es en realidad lo que necesita como ceremonia para sintonizar esa coordenada cósmica, que no es de tiempo ni es de espacio. Es simplemente armonizar con la energía de ese punto cósmico en particular, y una vez que armonizó con esa energía, está participando de ese campo vibratorio y magnético. No viajó hasta ahí. Simplemente su conciencia armonizó con esa coordenada cósmica y pasa a entablar un vínculo con esa coordenada cósmica. Y como las civilizaciones más avanzadas tienen un principio adquirido evolutivamente a través de todo un proceso de ascesis muy profundo, ¿sí?, de omnipresencia, ese mismo proceso lo pueden hacer simultáneamente en infinidad de lugares del cosmos. Quiere decir, una conciencia muy evolucionada o una entidad compuesta por conciencias evolucionadas no solo no viaja ni tiene limitaciones espaciales, sino que de modo simultáneo puede regular, ¿sí?, la alineación y percepción de una coordenada cósmica, manifestarse en esa coordenada y simultáneamente, en ámbitos diversos, estar atendiendo lo que la energía de la cual dependen en términos de voluntad y evolución, les esté señalando atender, ¿sí?, les esté señalando participar. Entonces, ¿cómo podemos hacer para no quedar en una deficiencia espacio-temporal? Simplificar la vida. Empezar a retirar todo lo que interfiere precisamente nuestra relación con el espacio y nuestra relación con el tiempo. La superficialidad, la frivolidad, la banalidad, ¿sí?, la inercia, lo que hacen es complicar nuestra relación para poder armonizar de un mejor modo el aprendizaje que involucra tiempo y espacio. Si simplifico mi vida, lo que voy a hacer es allanar el camino para que en términos espaciales y temporales los obstáculos sean menores. ¿En función de qué? De aquello que todavía la energía, en términos kármicos y a nivel espacio-temporal, va a buscar colocarme como aprendizaje. Ahora el aprendizaje va a ser muy duro, va a ser más duro cada vez en la medida que no podamos simplificar la vida y generar condiciones de permeabilidad, ¿sí?, condiciones de flexibilidad, oxígeno en términos espacio-temporales. Asumir responsabilidades innecesarias, tener metas individuales y egoístas, aún buscar el éxito, aún buscar dominio de ciertas cosas, va gradualmente a empeorar nuestra relación con el dominio de las leyes de espacio-tiempo. ¿Por qué? Porque la congestión que se produce cuando el ser vive todavía muy egóticamente, centrípetamente, se va a reflejar, ¿sí?, en las dificultades espacio-temporales. Hay gente que vive enloquecida diciendo que no le alcanza el tiempo. Y en vez de entender qué es lo que tiene que observar para ver dónde está esa dificultad, la base de esa dificultad, hay gente que choca con la realidad. Ahí tenemos un simbolismo de las limitaciones que tiene para manejarse con las leyes espaciales. Choca con la realidad, no le alcanza el tiempo. Y en vez de ver si no hay algo para transformar, para reducir, para simplificar, para trascender en ellos,
quieren que el mundo se elastice en función de las dificultades que tienen ellos para elastizarse, quiere decir para transformarse. Entonces es muy importante, cuando vemos que estamos ahogados en términos temporales y espaciales, ver qué es lo que tendríamos que estar trabajando en términos de superación, de renuncia, ¿sí? No digo de trascendencia porque uno no puede, ¿sí?, manipular la trascendencia, pero uno puede aprender a trabajar la renuncia y acercarse gradualmente a una posibilidad de desapego que tal vez en algún futuro, ¿sí?, al mediano o al largo plazo, se convierta en trascendencia. Entonces no hace falta ver de trascender cosas y obsesionarnos con la trascendencia de cosas, pero sí con la capacidad humilde de renunciar, ¿sí?, y avanzar en esa renuncia, en la simplificación de la existencia. Vamos a simplificar esta consulta de este modo. ¿Qué hacer ante esta capacidad que puede surgir en ciertos momentos de vernos con muchos defectos, de descubrir que en realidad no estamos respondiendo como creíamos evolutivamente, ¿sí?, de descubrirnos con fallas? ¿Cómo poder estar ante esa cuestión? Y nos entrenaron para sentirnos culposos, nos entrenaron para no vernos como somos, nos entrenaron para que la opinión del otro tuviera un peso muy fuerte sobre mí. Como tenemos una tendencia a la crítica, la opinión del otro generalmente es una espada que me clavan por la espalda. Entonces, hay un momento donde se potencializa toda esa situación porque nos descubrimos, a veces peor que aquellas críticas que nos hacían. ¿Cómo hacer con eso? Hay que saber dar vuelta a la página. Nosotros tenemos que aprender a dar vuelta a la página. Entender que si llegamos a un punto donde aprendemos a vernos, donde aquellos defectos que creíamos no tener o tener con menor intensidad comienzan a emerger muy claramente ante nuestra conciencia, tenemos que dar vuelta a la página con un componente que es la gratitud de que la vida me permita verme, tal vez por primera vez, de un modo más cercano a como soy. La vida tiene esa posibilidad, pero no va a permitirnos avanzar en esa observación si no estamos preparados suficientemente para, de algún modo, servirnos positivamente, elevadamente de lo que la vida va a mostrarnos. Un ser no se puede ver de ese modo cuando quiere, sino cuando fue quemando etapas y la vida considera que es el momento de asistirlo para que él pueda percibir mejor qué está aconteciendo en su conciencia. Entonces, primero, que la capacidad de notar eso en nosotros es algo que la vida está proponiendo y siempre estamos diciendo, ¿sí?, reiterando, reforzando, tenemos que aceptar lo que la vida coloca. Nadie puede notar algo respecto a sí mismo o respecto a los demás de modo genuino, si no es porque la vida está colocando y habilitando esa posibilidad. Entonces, cada vez que la vida pueda mostrarme de un modo más preciso, más claro, más objetivo, algunos aspectos relativos a mi conciencia, a mi funcionamiento, puede ser de mi personalidad en general, puede ser de mi ego. Cada vez que la vida me está llevando a una comprensión más profunda, a vivirlo con gratitud y adherir profundamente al sentido del señalamiento. Porque la vida, cuando señala algo, nos está dando una herramienta para avanzar en nuestra transformación. Si al momento de descubrirme, de notar que tengo ciertas características que creía que no tenía o que tenía en menor intensidad, me rebelo contra eso, ¿sí?, me ofusco, me deprimo, me enfurezco, me torno parasitario porque digo, bueno, soy de lo peor, entonces ya tiro la chancleta y lo que venga está bien. Lo que tengo que intentar, insistimos,
es aprovechar el orden circulatorio de esa indicación. Cada vez que la vida revela algo, me está ofreciendo su sentido circulatorio. La vida interna me muestra algo y lo que hace es buscar alimentarme con su sentido circulatorio. Una revelación, y todo lo que la vida interna muestra es una revelación. Y tenemos que empezar a romper esta cosa de que hay revelaciones importantes y otras que no lo son. Cada vez que mi vida interna me revela algo, me está enriqueciendo, me está alimentando, me está dando una herramienta. Entonces, a partir de ahí, que la vida me está revelando, me está asistiendo para que vea en particular alguna cuestión, tengo que asumir con responsabilidad un ejercicio lo más estable posible de autoobservación y autoconocimiento. La vida me está mostrando lo importante de poder verme como soy. Y tengo que adherir y confirmar que eso es aceptado porque voy a reforzar el autoconocimiento y la autoobservación que van a estar aún más motorizadas por aquella revelación. Cuanto más la vida me permita ver acerca de lo que fuera, lo que está haciendo es reforzar mi capacidad de percepción, de poder entender lo que está más allá de las apariencias. Si me muestra de mí mismo, me está brindando un apoyo para que pueda conocer de modo más profundo y unificar gradualmente mi identidad. Porque hasta ahora, esta decisión tan grande de que somos conciencia externa y conciencia interna, por otro lado, nos vino sirviendo evolutivamente porque era la etapa que correspondía. Ahora estamos en transición. Quiere decir, de algún modo, avanzar en el contexto de lo que la transición permitiese, para ir unificando, reduciendo la distancia entre lo que soy afuera y lo que soy adentro, es uno, si no el mejor, uno de los mejores aportes que podemos hacerle a esta transición. Entonces, cada vez que la vida me esté mostrando algo, yo tengo que aceptar que lo que me está mostrando es una herramienta fundamental y que de otro modo la vida no me lo ofrecería. Entonces, ¿cómo tengo que lidiar con este tipo de cuestiones? Con gratitud, con humildad, con aceptación y comprometiéndome profundamente para que eso sea utilizado como herramienta de trascendencia. Aquí preguntan si la curiosidad es una herramienta de la ley de karma. Es una herramienta de la ley de karma. La curiosidad no existe como herramienta kármica en la evolución de la conciencia en el reino mineral, ni existe como herramienta evolutiva en el reino vegetal. La curiosidad comienza como una importante herramienta en el reino animal. Y luego, en el reino humano, genera condicionamientos kármicos de aprendizaje, con una diferencia con el reino animal. En el reino animal, la curiosidad es una herramienta fundamental para complementar una cantidad de experiencias evolutivas como herramienta subsidiaria de la energía instintiva. El alma grupo, que trabaja sobre las especies, a través del canal instintivo va guiando experiencias, va proponiendo experiencias. En el marco de esa propuesta del alma grupo, a través del canal instintivo sobre los especímenes, la curiosidad opera como complementaria. Muchas de las experiencias en el reino animal se concretan por curiosidad, quiere decir, a los animales se les ofrece la curiosidad para que hagan experiencias por fuera, ¿sí?, de la regencia que el estímulo instintivo busca ofrecerles. Entonces, el animal se enriquece por estímulos instintivos y por una cantidad de situaciones que va a concretar a través de la curiosidad. La curiosidad lo va a llevar a hacer experiencias que podríamos decir casi equivalentes a lo que en el reino humano es el libre albedrío. Si bien los animales no tienen libre albedrío como nosotros lo tenemos, porque la diferencia es que para tener libre albedrío, el ser tiene que tener un alma individual. Y solamente la conciencia monádica cuenta con un alma individual en el reino humano, no en el reino animal. Pero en el reino animal, una de las cosas más cercanas, insistimos, al libre albedrío, es precisamente la curiosidad. Ahora, cuando la conciencia cumplimenta toda la curva evolutiva que el reino animal le puede ofrecer, la mónada es llevada por jerarquías a incorporarse a núcleos cósmicos que
están bajo el ejido de lo que llamamos reino humano, quiere decir culturas, civilizaciones, núcleos humanos, ¿sí?, donde la mónada por primera vez va a hacer una experiencia contando con un alma individual. A partir de que la mónada es colocada en esa instancia, ¿sí?, contenida en un contexto cultural, una civilización, en cualquier planeta que fuera, donde va a contar con un alma individual, ella tiene, entre varios desafíos evolutivos, trascender la curiosidad. ¿Por qué? Porque a medida que la mónada va pasando por procesos expansivos, va pasando de civilizaciones más básicas y primitivas a contextos culturales o de civilizaciones más cercanas a la comprensión de las leyes cósmicas, la mónada va a tener que contar con una capacidad por parte del alma, la conducción hacia el ego, de trascender la curiosidad, porque mientras el ego abunda en curiosidad, una cantidad de aspectos internos con los cuales tiene que cumplir en formato de planificación interior, como algunos llaman misión, nosotros le llamamos planificación interna, van a quedar postergados, interferidos, porque el ego, por curiosidad, que es un resabio de su paso por el reino animal, va a intentar colocar su atención y su energía en conocer cosas que no están directamente relacionadas a su planificación interna, que dependen de una cierta compulsividad, que es un remanente de su paso por el reino animal, donde él buscaba conocer algo que le llamaba la atención, profundizar en algo que realmente ya en el reino humano no tiene importancia, porque en el reino humano lo que sí tiene importancia no es satisfacer la curiosidad, sino aprender a renunciar a un estímulo, ¿sí?, de curiosidad para buscar en compensación, ver qué cosas quiere el alma que yo haga. La curiosidad depende del ego. Es una orientación que el ego asume por sí mismo fuera de una relación necesaria evolutiva para conocer aquello que precisamente le incentiva o lo lleva a satisfacer esto que llamamos curiosidad. Entonces, el reino humano está para ser trascendida. Pero la esencia de la pregunta es si es una herramienta evolutiva. Sí, lo es. E incluso en el reino humano, donde tenemos que aprender a trascender la curiosidad, el ejercicio de trascenderla nos brinda beneficios en términos expansivos y evolutivos muy grandes. Cada vez que el ser puede trascender o puede limitar o puede renunciar a remanentes, a resabios de la influencia de su paso por el reino animal, está dando un paso firme en función de orientarse a aspectos de la evolución humana que mientras todavía responde a esos resabios animales, no puede abordar de un modo directo y estable. Aquí nos preguntan cómo es el paso a la quinta dimensión. Y si falta mucho tiempo para que nos reunamos con los hermanos de Erx físicamente. En cuanto a lo último, de reunirnos físicamente con miembros de una civilización intraterrena como es Erx, el tema es que no tendría ningún fundamento, ningún basamento evolutivo, porque la civilización de Erx, los componentes de la civilización de Erx, se encuentran en un estado binario de energía. Cuanto menor es el contexto energético, cuando mayor es la subdivisión de energías o de núcleos energéticos acordes a la conciencia o relativos a la conciencia, más primitivos es. Nosotros estamos en el campo etérico físico por el nivel primitivo y kármico que tenemos. Quiere decir, somos séptuples. Tenemos una conciencia etérico-física, una conciencia astral emocional, una mental, una espiritual, ¿sí?, intuitiva, monádica, divina. Quiere decir, tenemos 7 núcleos de conciencia que se expresan en 7 niveles de lo que se conoce como el plano físico cósmico. Los seres de Erx ya superaron
esa diversidad de expresiones de su conciencia a través de una multiplicidad tan grande de núcleos como nosotros. Los seres de ERC se encuentran vibratoriamente, energéticamente, evolutivamente, bajo ley evolutiva superior, en estado binario. Quiere decir, están concentrados en lo que se llama el núcleo divino, adio primario, del regente, y en el núcleo monádico. No, por debajo del núcleo monádico no tienen sus conciencias expresión. Están sintetizados. Cuanto más avanza una civilización, más sintetiza su campo de expresión. Entonces, encontrarnos físicamente con seres de ERCs, en términos evolutivos, no es lo que está previsto. Lo que está previsto es que nosotros, alineados a nuestra propia fuente monádica, podamos recibir las influencias monádicas que entre los variados matices que puede ofrecer o que pueden ofrecer, está ese contacto de nuestra conciencia monádica con civilizaciones de distinto tipo, de distinta condición evolutiva, entre las que se encuentra en esta etapa del planeta la civilización de ERCs, entre las que se encuentra, no exclusivamente. Entonces, un ser lo que tiene que hacer es ocuparse de consolidar esa relación profunda con su interior, esa alineación profunda con su interior. No tiene que proyectarse en ver si se va a encontrar físicamente con los seres de ERCs. En esta transición, dicho de otro modo, estamos dando la zurra, nos estamos despidiendo de una relación con la materia, con lo físico, con lo psicofísico, que hasta ahora nos vino atando al mismo tiempo que nos ofrecía experiencias evolutivas muy interesantes. Entonces, lo que tenemos que hacer precisamente es buscar relacionarnos con la contraparte de nuestra conciencia, en este caso monádica, alinearnos con la vida interna, que es donde estas civilizaciones mantienen una actividad estable y actualizada con nosotros. Nuestras mónadas, quiere decir nuestra conciencia espiritual, mantiene una relación actualizada con esas civilizaciones, no solo con las intraterrenas, intraoceánicas, intraígneas, intraaéreas, sino con civilizaciones extraterrestres de distintos campos y de distintas condiciones evolutivas que hoy están operando en el sistema solar y en el planeta Tierra, acompañando esta llegada al ápice de la transición. Entonces, tenerlo en cuenta de ese modo. No es físicamente que tenemos que buscar el contacto, tenemos que donarnos humildemente a avanzar hacia el contacto interior y nuestra mónada, nuestra conciencia interna, va a administrar con qué elementos en esas dimensiones vamos a estrechar vínculos o vamos a tener algún tipo de estímulo para receptar. ¿Y cómo es el paso a la quinta dimensión? El paso a la quinta dimensión se da cuando todo lo que se tenía que hacer como ensayo en la contención de la cuarta dimensión se agota. Quiere decir, cuando el ser cumplimenta todo lo que tiene que hacer en una dimensión, es llevado evolutivamente a trabajar en otras franjas dimensionales. Entonces, hay muchas personas hoy en el planeta que dicen, pasamos a quinta. Estamos pasando a quinta. ¿Cómo pasamos a quinta sin pasar por la cuarta? ¿Y por qué usted dice eso? ¿Qué pruebas tiene? Bueno, ¿no estamos en la tercera dimensión? ¿No estamos trabajando tridimensionalmente? Si uno quiere entender las dimensiones, como la primera dimensión, la etérico-física, la segunda astral emocional, la tercera dimensión es el campo mental y las leyes que lo sostienen, antes de pasar a quinta, que sería una dimensión dentro de lo que es el esquema del físico cósmico, sería una dimensión anterior a la dimensión monádica. Quiere decir, de arriba hacia abajo, la quinta dimensión es el tercer estrato. Hay 7 estratos en el físico cósmico. El tercer estrato de arriba hacia abajo el tercero es la quinta dimensión, lo que se conoce como quinta dimensión. Entonces, nuestra humanidad lo que tiene que hacer es avanzar en la preparación y predisposición para energías que están inmediatamente por encima de la tercera dimensión, del campo kármico y tridimensional. Y esas energías de cuarta dimensión son la realidad relativa a lo que se conoce como campo intuitivo, nivel intuitivo. La humanidad no es intuitiva, es psíquica.
Esporádicamente, intermitentemente y con muchas interferencias, algunos seres viven experiencias intuitivas, lo que se conoce también como cognición no racional. Pero nuestra humanidad, en su contexto general, está exclusivamente comprometida, está hipnóticamente identificada con las fuerzas y las leyes tridimensionales, quiere decir la tercera dimensión. Cuando termine la transición, la superficie de la Tierra va a comenzar a ensayar con un patrón energético dimensional que se define como cuarta dimensión. No va a la quinta dimensión, la superficie terrestre, porque no habría cómo compatibilizar con la quinta dimensión sin haber pasado por la preparación iniciática, evolutiva, vibratoria, que polarizarnos en la cuarta nos permitiría, ¿sí?, como preámbulo de la quinta. Entonces, lejos está todavía la humanidad de la superficie de la Tierra para operar en quinta dimensión. Ahora, ¿esto quiere decir que no hay seres en la Tierra que estén en quinta dimensión? Claro, están en quinta, en sexta, en séptima. Hay una cantidad infinita de dimensiones. Pero no nos olvidemos que un planeta es un crisol de campos dimensionales, vibratorios, magnéticos y energéticos. Nosotros, que somos habitantes de la superficie de la Tierra, no podemos saltearnos, ¿sí? No podemos saltar ciertas etapas. Entonces, mientras que nosotros compartimos en una cohabitación no consciente para la mayoría, este campo planetario, este sistema planetario, ¿sí?, con civilizaciones muy evolucionadas, con distintas condiciones dimensionales evolutivas, nosotros no podemos saltarnos de la tercera a la quinta. La superficie de la Tierra va a pasar primero por cuarta dimensión y gradualmente va a ir quemando las etapas que le van a permitir a la superficie de la Tierra ir reduciendo su distancia con campos dimensionales también terrestres que hoy son prácticamente imposibles de percibir para la mayoría de los humanos que conforman nuestra civilización. En Cosmosofía, ¿qué son los guías espirituales? Entendemos que la pregunta es amplia, porque un guía espiritual es un ser que puede ser referencia de condiciones, cualidades o influencia espiritual para otro ser. Generalmente, cuando se habla de guías espirituales, se habla de lo que en metafísica, en el ciclo anterior, se hablaba de maestros ascendidos. No importa cómo se denominen a estas conciencias de alto nivel evolutivo, en realidad son lo que en términos actuales, cósmicos, se conoce como miembros de la jerarquía. Los guías, los verdaderos guías espirituales, son miembros jerárquicos, miembros de las jerarquías cósmicas. Y cuando hablamos de jerarquías cósmicas, no hablamos de jerarcas nazis, no hablamos de jerarcas corporativos, no hablamos de jerarcas que manipulan la humanidad en beneficio egoísta y exclusivo para ellos y sus secuaces. Cuando hablamos de jerarquías cósmicas, estamos hablando de seres que trascendieron la limitación de estar bajo ley de karma. Si bien todos nosotros, incluso bajo ley de karma, somos miembros potenciales de las jerarquías cósmicas, cuando estamos todavía sumidos e identificados con aspectos relativos a la influencia de la materia, somos miembros de la jerarquía en estado pasivo. Quiere decir, todavía no podemos cooperar con el orden cósmico, no podemos adherir al orden cósmico porque la influencia de la materia es muy fuerte sobre nosotros. Pero esto no nos quita de la participación jerárquica, solo que esa participación es pasiva, está en estado latente, germinal. Todos nosotros tenemos un núcleo interno y cada uno de nuestros núcleos internos es miembro pasivo o activo de la jerarquía. Si un ser avanza profundamente en la adhesión a la verticalidad jerárquica cósmica que procede como influencia a través de sus propios núcleos internos, se va preparando gradualmente para pasar a ser un miembro activo de la jerarquía. Un ser bajo ley de servicio, un ser que tiene la capacidad de, con suficiente estabilidad, ser herramienta de la energía presente en su interior, ya es un miembro suficientemente activo
de la jerarquía. Y existe en esa verticalidad eterna e infinita jerárquica, existen distintos núcleos de conciencia regidos y alineados con distintas variables de la energía. De modo general podemos decir que existen 21 líneas evolutivas, 21 líneas jerárquicas. ¿En función de qué? Que cada línea jerárquica expresa una matriz radial. Existen 21 rayos cósmicos. La energía única, ¿sí?, se diversifica en 21 matices, 21 rayos cósmicos. Cada uno de esos rayos cósmicos sirve como eje de alineación jerárquico. Quiere decir, cada jerarquía pertenece a alguno de esos rayos cósmicos. En nuestro planeta, en nuestro sistema solar, la jerarquía radial que rige el proceso sistémico y planetario es la energía crística, lo que se conoce como segundo rayo cósmico. Amor, sabiduría, energía crística, segundo rayo cósmico. Del mismo modo que existe el segundo rayo cósmico, existen otros 20 rayos que son quienes administran las secuencias evolutivas de cada uno de los campos evolutivos cósmicos, la infinitud de campos evolutivos cósmicos. Entonces, estos guías espirituales son, sin importar la envergadura que tengan, ni cuál de los rayos cósmicos sirve para su alineación a nivel interno, son todos miembros de las jerarquías y todos trabajan para el plan evolutivo cósmico. Existe un plan evolutivo general, coordinado, alimentado, sostenido, por lo que se puede llamar simbólicamente el gobierno celeste central. Ese plan general, sostenido por la jerarquía única del gobierno celeste central, encuentra una cantidad de dispositivos en distintos planos y dimensiones, a través de los cuales alimenta el proceso evolutivo del rango y tipo que fuera, ya fuera kármico, evolutivo superior o de ciclos, o bajo ley de equilibrio, que es el estamento más elevado de la energía única. Entonces, los miembros de las jerarquías espirituales estuvieron siempre acompañando, los guías espirituales estuvieron siempre acompañando a la humanidad, no solo terrestre, a todos los rangos existenciales humanos, donde fuera que estos necesitaran acercarse o alinearse al plan evolutivo. No solo el ser humano, sino donde exista cualquier aspecto de vida, estos guías espirituales, estas jerarquías cósmicas están operando como sintetizadores para que se cumpla el acercamiento de energías de un nivel al otro inmediato superior. Y ese es el trabajo continuo de las jerarquías. Estimulan lo que está en un nivel para que pueda abrirse camino al encuentro del nivel inmediato superior, quiere decir, ir avanzando en el escalonamiento iniciático de la cesis que, sin importar las características que tenga de un sistema solar a otro, de un planeta a otro, de una galaxia a otra, siempre tiene o conserva una misma condición, que es la expansión. Las jerarquías, los maestros espirituales, velan para que se cumplan las leyes expansivas en las conciencias. Aquí preguntan por qué se dice que para cremar un cuerpo hay que esperar 3 días. Según su opinión, ¿qué tiempo sería el correcto? Bien, nuestra percepción para la actual situación del planeta es que el tiempo que usted tiene que tardar en cremarlo es el tiempo en que pueda hacer los trámites. Porque usted no puede prenderle fuego. Desencarnó y le tira un bidón de nafta y listo. Voy a tener que dar muchas explicaciones, incluso explicar que no lo maté, pues si tuve tanto apuro en cremarlo. Entonces usted cumpla con todos y cada uno de los requisitos legales y cuando los terminó, que el sistema se encargue de cremar ese cuerpo etérico físico. ¿Por qué en la antigüedad, en el siglo anterior, antes de 1988, todo ese gran extenso ciclo anterior, en algún momento se sugería esperar varios días? Porque había mecanismos a nivel kármico, a nivel de conciencia,
que permitirían supuestamente dos cosas. Una, comprobar que no estuviera en un estado cataléptico, porque había menores recursos para entender los estados catalépticos, no había un avance científico o médico que los pudiera confirmar, y más de una vez, ¿sí?, alguna persona se despertaba en la morgue o en el cajón cuando lo estaban velando o casi cuando lo estaban por incinerar. Entonces, o cuando lo estaban por enterrar. Y algunos fueron enterrados y despertaron dentro de los féretros. Cosas que pueden seguir pasando, porque kármicamente los seres van a pasar por experiencias incluso muy traumáticas como esas, si fuera necesario, para hacer trabajo de compensación kármica, porque eso es un trabajo indudablemente de compensación kármica. Y el otro motivo era que según algunas variables, perfiles de la ciencia espiritualista, espiritista, ¿sí?, se decía que el ego, los espiritistas decían el espíritu, mal dicho porque es el ego tenía que hacer todo un trabajo para poder aceptar la cremación, quiere decir la disolución de ese cuerpo físico del cual se había servido cuando estaba encarnado. Entonces se sugería, por esos dos motivos, y tal vez haya algún otro más que se podría complementar, se decía que había que esperar algunos días. 3 días decían muchos. Hoy no es necesario. Una vez que se confirmó que el ser realmente desencarnó, el mayor aporte de síntesis para auxiliar ese proceso es la cremación inmediata. Inmediata, insistimos, significa, ¿sí?, esperar que el trámite sea autorizado, uno va y crema. Entonces, actualmente, como decíamos hace un rato hablando del desencarne, esta cuestión de quedar ligado a los cuerpos de la personalidad, tanto al físico como al astral emocional o el mental, ya no tiene los plazos extensivos que antes tenía. Entonces, en cuanto el ego, ¿sí?, ve que el cuerpo físico pasa por ley de muerte, hay que agarrar y darle tratamiento a esas partículas etérico-físicas. No hay mejor tratamiento de liberación y purificación que el fuego. El fuego es un elemento conductor de la sustancia, de los niveles más sutiles de la sustancia. Cuando nosotros cremamos un cuerpo etérico físico, lo que estamos haciendo es permitir, del modo más sintético, ¿sí?, el sentido circulatorio de retorno al reservorio etérico físico de la porción de sustancia de ese cuerpo. En cuanto pasa por el fuego, ¿sí?, los factores más sutiles sustanciales retornan al reservorio planetario etérico físico. Entonces no hay nada, ¿sí?, que facilite más ese retorno y esa síntesis de esa sustancia que pasarla por el fuego. Y de paso, porque la síntesis se impera siempre y la economía, cuando cremamos una cantidad de impurezas, de elementos deleterios que estaban presentes en esa sustancia, se purifican más rápidamente y se transmutan. Entonces el fuego libera el patrón sustancial para que vuelva rápidamente al reservorio etérico físico planetario al mismo tiempo que se alimenta de ese material deleterio, de esas costras involutivas que muchos de los cuerpos al momento de desencarnar todavía cargan fuertemente. Aquí una persona nos comparte algo relativo, una experiencia que tiene con su hijo. Dice, mi hijo vive lejos, atravesando pruebas. Una persona cercana le regaló una Biblia. Desde entonces hizo una evolución importante. Me envía a diario lecturas y versículos y me hizo prometer que las leería. Siempre fui una persona de fe sin relacionarme a ninguna religión, por lo cual me resulta pesado esto y siento culpa si no las leo. Tampoco quiero contradecir su elección porque creo que él está en un proceso importante de cambios. No sé qué hacer al respecto con mi promesa. Gracias. A ver, la capacidad de promesa, el acto de prometer, también está asociado
a etapas de madurez, de crecimiento en conciencia. Lo que uno sería capaz de prometer cuando tiene una cierta limitación en términos de madurez, de expansión de conciencia, ya no lo comprometería como promesa en una etapa más avanzada. Entonces, la persona está siendo puesta a prueba para entender que nadie puede imponernos qué hacer en función de sentirse mejor porque lo hacemos. Sea el hijo, sea el esposo, sea un pariente, un amigo, sea un conocido, un compañero de trabajo, nadie tiene derecho a imponernos ningún tipo de compromiso en función de prometerle algo y tener que cumplirlo. En el contexto de bienestar, de maduración, de prospección hacia una armonía, un equilibrio a futuro por parte de este hijo, ¿sí? Nosotros no tenemos que hacernos cómplices de cualquier tipo de pedido. La única fidelidad y compromiso de cada uno de nosotros tiene que sostenerse en función de la propia vida interna. Si mi vida interna me dice que tengo que actuar de un modo en particular, me estimula para entender que tengo que actuar, que tengo que operar de un modo en particular, y eso confirma el pedido que alguien me hace, bienvenido sea, porque se potencializa. Alguien me pide algo y mi conciencia interna confirma que me tengo que involucrar con eso. Entonces, esa relación va a tener un poder particular. ¿Por qué? Porque cuenta con el alimento interno para respaldarse. Pero si alguien desde el ego y la personalidad, la buena voluntad o querer compartir lo que a él le da resultado, busca imponerme un compromiso a través de una promesa que es egoísta, porque el ser no sabe que estoy necesitando. Él me está imponiendo lo que él cree que es bueno para mí. ¿Por qué cree que es bueno para mí? Porque fue bueno para él. Pero él no sabe realmente si para aquel otro eso es de beneficio evolutivo. Por eso, ninguno de nosotros tiene que estancarse porque hizo una promesa. Cuando un ser crece, las promesas que hizo en el pasado dejan de tener validez a partir del punto de crecimiento. Si usted sigue confirmando, a pesar de todo lo que le genera, que tiene que cumplir con esa promesa, entonces refuerce sintonía interna y ábrase para darse cuenta que está incurriendo emocionalmente en un compromiso tóxico. Porque hoy le van a exigir determinada cosa, mañana le van a exigir otra, y usted va a empezar a administrar su energía en función de pedidos que muchas veces ni siquiera son beneficiosos para quienes los están ensayando. Porque muchas veces las personas van a intentar imponernos cosas que ni siquiera a ellas les sirven, pero por algún motivo están viviendo un proceso ilusorio creyendo que aquello es beneficioso para ellos y buscan proyectarlo sobre los demás. Muchísimas gracias.